Saludos, mi nombre es el doctor Marino Estrella y vamos a hablar en el día de hoy sobre la fisiología hepática. Entonces, ¿cuáles son las funciones del hígado? Dentro de las funciones del hígado tenemos las siguientes. Tenemos la filtración y almacenamiento de la sangre, metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos, hormonas y compuestos químicos extraños, la formación de la bilis, el depósito de vitaminas y hierro y la producción de factores de coagulación. Entonces vamos a hablar ahora sobre lo que es la estructura del lobulillo hepático. Entonces tenemos que el lobulillo hepático está formado por una vena central, está formado por placas hepáticas y está formado por sinusoides. Y en los sinusoides, a nivel de lo que es el hepatocito, también encontramos lo que son las células de Kupffer, que son células inmunológicas. Entonces, tenemos que esta estructura hepática hexagonal acaba en una tríada portal, que es la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Entonces, tenemos que el conducto biliar lleva desde las placas hepáticas, donde se forma la bilis, lleva la bilis hacia el conducto biliar. La arteria hepática lleva la irrigación hacia lo que son los hepatocitos. Y también tenemos que a nivel de los sinusoides llega lo que es el flujo de la vena porta. Normalmente tenemos que a nivel de los sinusoides llegan alrededor de 1050 cc de flujo sanguíneo hacia los sinusoides desde la vena porta, llevando por lo tanto una presión portal de alrededor de 9 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que cuando hay una resistencia a nivel de los sinusoides, porque hay un aumento de tejido fibrótico, esto es porque el hígado ha formado una enfermedad que se llama cirrosis. La cirrosis puede ser secundaria a alcohol, a esteatosis hepática no alcohólica, como por ejemplo la esteatosis en los pacientes que tienen dislipidemia, a hepatitis virales como hepatitis B, hepatitis C, y puede ser secundario a medicamentos como el acetaminofén. Entonces tenemos que cuando hay cirrosis, esto aumenta la resistencia del flujo sanguíneo y por lo tanto hay una hipertensión portal que puede conllevar a varices esofágicas. Entonces tenemos que en la vena hepática puede haber un aumento de la presión alrededor de unos 3 a 7 milímetros de mercurio, lo cual conlleva a una transsudación de grandes cantidades de líquido a la linfa y esto conlleva a una ascitis, que es la acumulación de líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Entonces tenemos que el hígado también tiene que ver con lo que es el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de las proteínas y el metabolismo de los lípidos. Dentro de las funciones de los carbohidratos tenemos la siguiente. Tenemos el depósito de grandes cantidades de glucógeno, conversión de galactosa y fructosa en glucosa, gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa a partir de compuestos que no son de carbohidrato, la producción de productos químicos a partir de intermediarios de los carbohidratos. Y ahora hablaremos de los metabolismos de ácido graso. Tenemos aquí la oxidación de ácidos grasos para proveer energía, síntesis de colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas, síntesis de grasa a partir de proteínas y carbohidratos. Y en cuanto a los metabolismos de proteínas, tenemos la desaminación de los aminoácidos, tenemos la formación de urea para eliminar el amoníaco de los líquidos corporales, el amoníaco que es neurotóxico, la formación de proteínas del plasma y la interconversión de los distintos aminoácidos y síntesis de otro compuesto a partir de los aminoácidos. Tenemos entonces que también el hígado es un almacenador de vitaminas. Este puede almacenar vitamina A, vitamina D, vitamina B12 y también almacena hierro.
Dentro de las funciones del hígado tenemos que este se encarga de lo que es la producción de factores de coagulación. Entonces vamos a ver cómo es que se participa en esta producción de factores de coagulación viendo la cascada de coagulación. Entonces la cascada de coagulación tenemos que inicia con la activación extrínseca del factor tisular. El factor tisular activa lo que es el factor 10 con el cofactor 5. El factor 10 llega aquí ahora a la vía común, que veremos luego que esta se conecta con lo que es la vía intrínseca. El factor 10 se conecta con lo que es la protrombina. Al activarse el factor 10, la protrombina se activa y entonces se transforma en trombina. Luego, la trombina hace que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Y entonces aquí tenemos ya que el factor 13A transforma la fibrina en coágulo de fibrina. Todo esto es la vía extrínseca y esta parte negra es la vía común. Luego tenemos aquí lo que es la vía intrínseca. En la vía intrínseca tenemos que el factor 12 se activa y entonces el factor 12 activa el factor 11. El factor 11 a su vez activa el factor 9 con ayuda del factor 8 y entonces se une aquí a lo que es el punto común en el factor 10. ¿Ok? Y aquí entonces sigue con lo que es la cascada de coagulación. Entonces la cascada de coagulación es esencial lo que son los factores, la producción de los factores de coagulación del hígado, el cual estos factores que están aquí son dependientes de vitamina K, se producen a nivel del hígado, que son los factores 7, factor 10 y la protrombina. Todo estos son dependientes de vitamina K y por lo tanto es sumamente importante lo que es la producción de estos factores para la cascada de coagulación. La vitamina K puede ser inhibida por un medicamento que se llama warfarina, la cual es un anticoagulante y la manera en que actúa es que inhibe los factores de coagulación dependientes de vitamina K que son producidos en el hígado. Por otro lado, tenemos que el hígado es un almacenador de hierro y participa en lo que es la conjugación de la bilirrubina, que es una degradación del hierro. Entonces vamos a ver cómo ocurre esto. Tenemos que el hierro es absorbido a nivel del intestino delgado por acción de la beta-globulina apotransferina. Cuando esta es absorbida, esta se absorbe gracias a la transferrina y luego entonces es transportada como transferrina en la sangre. Finalmente, a través de la apoferritina, entonces entra a lo que es el citoplasma celular donde se acumula como ferritina. ¿Dónde se acumula la ferritina? Se acumula a nivel del hígado, como dijimos anteriormente, y se acumula a nivel de la médula ósea y células retículo endoteliales. Entonces tenemos que ese hierro es utilizado en lo que es la formación de hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es hemo de hierro y globina de proteína. Y esta es usada en el glóbulo rojo para transportar el oxígeno. Entonces la hemoglobina, esta llega al vaso donde por acción de los macrófagos es degradada a bilirrubina indirecta y a hierro sérico libre. Cuando hay hemólisis, ¿okay? Como por ejemplo un paciente que tenga una infección o un paciente que tenga anemia falciforme, pues aumenta la bilirrubina indirecta y esto da lugar a ictericia, que es la coloración amarillenta de las mucosas. Esta bilirrubina, entonces cuando pasa por el hígado, se conjuga a bilirrubina directa. La bilirrubina directa, cuando aumenta, es secundario a enfermedades como enfermedades hepáticas o obstrucciones de vías biliares. La bilirrubina, luego de que es conjugada, esta se transforma en urobilinógeno y el urobilinógeno a su vez en estercobilinógeno, que es el que le da la coloración amarillenta a las heces fecales. El urobilinógeno se transforma en urobilina, que está en la orina, y el estercobilinógeno se transforma en estercobilina, que está en las heces fecales. Entonces tenemos que el hígado también se encarga de lo que es la producción de bilis. Vamos a ver cómo es que la bilis llega hacia la vesícula biliar y hacia el intestino delgado.
Entonces tenemos que el hígado produce la bilis y este sale desde el hígado a través de lo que es el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, que llega al conducto hepático común, el cual llega a la vesícula biliar a través del conducto cístico, esto aquí es la vesícula biliar, y estos conductos se convergen en lo que es el colédoco que acaba en el intestino delgado. Entonces tenemos que cuando comemos un alimento graso, o sea que tiene lípidos, este llega al intestino delgado. Entonces recordemos que el hígado produce esa bilis que llega a través de los conductos que ya hemos conversado. Y entonces este llega a la vesícula biliar donde se almacena y se concentra. Cuando llega la comida, entonces liberamos una hormona que se llama colecistocinina que contrae la vesícula biliar para que libere bilis. Este llega entonces al intestino delgado. Cuando llega al intestino delgado ayuda a emulsificar los lípidos. Esto entonces se absorbe y una vez absorbido llega a la circulación portal y entonces vuelve al hígado. Ok, muchas gracias y nos veremos en otro video. Un abrazo.